Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber acudido a esta instancia. Esta es la primera actividad que estamos desarrollando, que está desarrollando nuestro Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso, Venerable Jacinto Vera. Muchos de ustedes, algunos de ustedes ya han participado el año pasado de los cursos que hicimos. Y bueno, siempre vamos alternando algunos cursos con alguna conferencia, alguna charla, algún conversatorio, aprovechándolo, bueno, dentro de lo malo que tiene la pandemia, las posibilidades que nos da de conectarnos y reunirnos de esta forma remota y virtual. Entonces ahora comenzamos hoy las actividades de este año. Vamos, la siguiente ya se las vamos a ir anunciando con tiempo, ya que todos están en la base de datos. Entonces vamos a irle anunciando poco a poco lo que vamos realizando. Para el próximo mes va a haber otra conferencia, el 15. No siempre voy a ser yo, o sea que va a ser otras personas, también van a ver, que van a dar conferencias y charlas. En mayo va a haber otra, y a su vez también va a haber cursos, sobre todo cursos de derecho matrimonial canónico, nulidades matrimoniales y eso que el año pasado nos ocupó, pero ahí se puede seguir profundizando, entonces vamos a plantear nuevos cursos. Bien, lo de hoy es un poco, ya que estamos en el contexto de la Semana Santa, hablar, y ya que este instituto, digamos, maneja los temas jurídicos unidos a la religión, ¿no? Concretamente las dos grandes alas que tiene este instituto es, por un lado, el derecho de la Iglesia, o sea, el derecho canónico, y por otro lado, lo que llamamos derecho religioso, es decir, la relación Estado-religión. Entonces, en ese contexto en que estamos de relacionar el derecho con la religión, creí importante iniciar las actividades en este marco de la Semana Santa con un tema jurídico religioso, que es nada más ni nada menos que el proceso Jesús, que es un proceso que conocen todos, creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, pero todo cristiano lo conoce y toda persona, creo, de nuestra cultura occidental conoce de qué se trata cuando hablamos del proceso Jesús. Es decir, estamos hablando del personaje más importante de nuestra historia. Los que creemos consideramos que es el Hijo de Dios, los que no creen consideran que es un gran hombre que realmente dividió la historia, ¿no? Es decir, hay un antes y un después, incluso contamos nuestra historia occidental antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por tratarse de este personaje, para muchos un hombre excepcional, para otros el Hijo de Dios, tan importante y tan trascendente, creemos que el proceso que vivió también es el más importante y el más trascendente de toda la historia. Y es un modelo de lo que no se debe realizar, ¿tá? Es decir, aquellos que están en el ámbito jurídico se darán cuenta claramente de que el proceso reúne todo lo que no se puede hacer en un juicio, o sea, es lo más injusto posible, ¿no? Entonces, estamos ante un proceso realizado por intereses totalmente espurios y que fue totalmente injusto. Y de eso vamos a hablar un poco. Yo voy a compartir pantalla para ordenar un poco, realicé un PowerPoint, entonces vamos a ir viendo. Ustedes, ya los que hemos hecho antes cursos o charlas, ya saben, pueden interrumpir, participar perfectamente, no hay ningún problema. Acá yo no quiero que me estén escuchando a mí determinada cantidad de tiempo nada más, sino que pueden participar para hacerlo incluso más ameno, aparte que es un tema del que todos más o menos tienen conocimiento, ¿tá? No es un tema que sea extraño, ¿no? Que todos conocemos esto de qué se trató los últimos días de Jesús y el proceso de que fue objeto.
¿Están viendo ustedes en la pantalla? ¿Están viendo en la pantalla? ¿Lo, lo ven? Ahora sí, Gabriel. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bárbaro. Ah, bien. Ahí está el título, ¿no? Dice el proceso a Jesús, aspectos jurídicos, y abajo hay una frase, dice, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Vamos a pasar la diapositiva. Este subtítulo, eso Él soportó el castigo que nos trae la paz, se refiere a una cita del profeta Isaías, precisamente sobre el Mesías, una profecía de Isaías sobre el siervo de Dios, sobre el Mesías, ¿no? Lo que nos lleva a la consideración del juicio de Jesús, porque sin duda Isaías, mucho tiempo antes de Cristo, se refería, con ese cántico del siervo sufriente, se refería a este siervo sufriente, Jesús, ¿no? Es una profecía lo que él estaba realizando. Entonces siempre se ha visto que esa profecía de Isaías, como las profecías del resto de los profetas, se realizan en Jesús. Como decíamos, se refiere a ese proceso, a ese juicio injusto, que es el más importante de toda la historia. Podemos decir que lo condenaron a un juicio injusto, pero él soportó el castigo que nos trae la paz. Es decir, fue un juicio injusto, pero dentro de la fe, tanto aquellos que creían, el Mesías en el que creían los judíos y sobre todo los cristianos, que van a aceptar plenamente a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, bueno, tenía que padecer, ese Mesías tenía que padecer, o sea que tenía que pasar por ese juicio injusto y tenía que soportar ese castigo. Esa era la voluntad del Padre, Dios, que soportara ese castigo, porque a través de ese castigo nos iba a llegar la paz. A través de ese castigo recibimos la salvación. Eso es lo que creemos los cristianos, y que no creyeron los judíos. Hasta el día de hoy, por eso es que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero los cristianos aceptan que ese siervo sufriente era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que soportó ese castigo para salvarnos. Entonces, un análisis estrictamente jurídico del relato que nos aportan los evangelios, saben que todos los evangelios relatan la pasión de Jesús, permite comprobar una primera cosa, es decir, cómo la ley puede estar al servicio de la arbitrariedad y la injusticia. Cómo el derecho que nosotros creemos que siempre es derecho puede ser torcido. Es decir, cómo el derecho puede prestarse a ser injusto, siendo que es el instrumento para la justicia. El derecho no es un fin en sí mismo, es un instrumento para lograr que la verdad y la justicia. Cuando vemos nosotros los juicios que suceden todos los días en nuestra realidad, lo que se busca es eso, lo que la gente siempre pide es justicia, que se conozca la verdad, que se encuentre la verdad, que se haga justicia. Digamos, para eso está la ley, para eso están los juicios, los procesos. Sin embargo, acá vamos a ver cómo la ley es un instrumento para matar al justo, para matar al inocente, es decir, para realizar un acto de injusticia. Para entender bien este juicio, es necesario referirnos un poco a cómo era el sistema jurídico, especialmente el derecho procesal en la época de Jesús. El sistema jurídico judío se basaba en lo que se llama la Mishnah. La Mishnah quiere decir estudio, repetición. ¿Qué era la Mishnah? La Mishnah es una compilación de leyes orales que traducen una tradición oral, desde los tiempos de la Torá. La Torá es la ley son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los cristianos llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros. Eso era para los judíos la ley.
esos 5 libros, donde estaba condensada toda la ley del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah es aquella tradición oral que no está escrita en la ley, que no es la ley, pero se refiere a la ley, es una tradición oral, que se va a codificar recién en el siglo II, después de Cristo. Entonces, por eso la Mishnah sería esa tradición oral que se desarrolló desde los tiempos de la Torá, desde la ley, desde los tiempos que se fue constituyendo la ley judía. Fíjense que la ley judía, el gran legislador es Moisés. Entonces, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Entonces, junto a esa ley se fue también confeccionando una tradición oral que se va a compilar esa tradición oral en el siglo II. Entonces, ese corpus jurídico llamado Mishnah es la base de la ley judía oral. Está la ley escrita, los 5 primeros libros de la Biblia, digamos, y luego la Mishnah, que es esa tradición oral. Entonces, la Mishnah, que es la tradición oral, junto con la Torá, que es la ley escrita, es lo que van a conformar lo que se llama la halajá, lo que los judíos llaman la halajá. Es decir, en los siglos posteriores, esa Mishnah, esa halajá, se fue ampliando, y eso va a dar lugar a lo que se llama Gemara y al Talmud. Quizás el Talmud sí lo hayan escuchado más frecuentemente. Pero eso va a ser en el siglo IV o V. Lo que está presente en la época de Jesús es la ley de Moisés, digamos, y la Mishnah. Es esa tradición oral que luego se compilan como leyes de tradición oral, que se va a desarrollar desde los tiempos, ya digo, de la Torá hasta el siglo II después de Cristo. Entonces, cuando el proceso de Jesús, tenemos que tener en cuenta la ley y la Mishnah. Esa tradición oral. Espero que le haya quedado claro, porque le dije una cantidad de nombres después que no, pero simplemente para tener un panorama general. Lo del halajá, la Gemara, el Talmud, eso es posterior. No nos interesa directamente. Bien, debemos considerar además que existían 2 jurisdicciones en la época de Jesús, porque no se olviden que el pueblo judío, la zona de Judea, estaba ocupada por el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano llegaba hasta ahí. No olvidemos que en ese momento el Imperio Romano ocupaba 3/4 partes del universo conocido. Entonces, estaba ocupado Judea, Israel y Judea estaban ocupados por el Imperio Romano. Entonces, va a haber 2 procesos. Hay 2 jurisdicciones. Está la jurisdicción judía. ¿Por qué? Porque los romanos nunca se metieron con la religión. Siempre en todos los lugares donde conquistaron, respetaron la religión. Y por tanto, respetaron también, o sea, no impusieron su religión. Es decir, respetaron la religión que tenían los pueblos. Y incluso las autoridades religiosas. Por eso es que en Israel va a haber 2 jurisdicciones: la jurisdicción romana, que tiene su influencia y que va a actuar en ciertos ámbitos, y la jurisdicción judía, que entiende sobre lo religioso. Lo religioso era autónomo, los romanos lo respetaban. Y ahí estaba el Sanedrín, el que participaba, que tenía a su cargo el administrar la justicia religiosa, era el Sanedrín. El Sanedrín era una suprema corte que tenía 70 miembros y un sumo sacerdote. O sea que eran 71 miembros. El sumo sacerdote y 70 miembros más. Ese era el Sanedrín, como esa suprema corte de justicia, que entendían todos los procesos judíos religiosos. Que eran, a ver, que todos los procesos, si se quiere, eran religiosos, porque no olvidemos que la religión impregnaba toda la vida del pueblo judío. No podía establecer pena de muerte el Sanedrín.
¿tá? Es decir, tenía vedado eso, no podía establecer pena de muerte. ¿Tá? La otra jurisdicción es la jurisdicción romana. El derecho romano era un derecho personal. ¿Qué quiere decir esto que es un derecho personal? Que seguía a los ciudadanos. Era un derecho de los ciudadanos, que se aplicaba a los ciudadanos donde estuvieran. ¿Tá? Fíjese la diferencia con lo que sucede hoy. Nosotros somos uruguayos. Mañana vamos a Argentina y no nos sigue el derecho uruguayo. Vamos a estar sujetos a la legislación, a las leyes y a los procesos argentinos, ¿tá? Del ordenamiento jurídico argentino. No tenemos hoy nosotros una ley que nos siga. ¿Sí? Puede ser la ley canónica, el derecho canónico que siga a todos los fieles a donde estén, pero en general en los derechos civiles de nuestros países no. Es decir, hay una jurisdicción en una soberanía determinada, pero la persona saliendo de esa jurisdicción, por más que sea nacional de ese lugar, el derecho en principio no lo sigue. ¿Tá? Puede haber excepciones en algún caso, ¿tá? Pero no lo sigue. Sin embargo, el derecho romano era un derecho personal, no era territorial, si se quiere, era personal. O sea, también era territorial, porque todo era territorio romano, pero seguía a los romanos donde estuvieran. Pero era solo para los romanos, porque ser ciudadano romano era un privilegio. ¿Tá? Es decir, por eso es que los romanos no aplican su derecho donde conquistan. Por eso es que en muchos temas, como el tema religioso, dejan autonomía a los lugares conquistados. ¿Por qué? Porque el ser ciudadano romano no era para todos. Era un privilegio. ¿Tá? O sea, el ser ciudadano romano se llegaba después de ciertas condiciones. ¿Tá? Pero el derecho romano lo que sí tenía era lo que se llama el ius gladi, el poder de la espada, el derecho sí a la pena de muerte. Los judíos no tenían ese derecho, pero sí lo tenían los romanos. ¿Tá? Queda claro entonces esta doble jurisdicción, ¿no? Voy bastante rápido, sin detenernos demasiado, porque así llegamos a lo que es nuestro tema, pero es necesario ubicarnos, contextualizarnos. Vamos concretizando cada vez más. Entonces, ahí entendemos cómo, una vez celebrada la última cena, Jesús va a ser sometido a las dos jurisdicciones. ¿No? Va a estar sometido a dos procesos. Por eso es la excesiva movilidad que tiene Jesús. Ustedes quizás no han visto, o quizás no advirtieron, que ningún reo, ninguna persona que está siendo juzgada, la mueven tanto. Y ustedes fíjense, como está ahí escrito, todo lo que tiene que moverse Jesús. Lo llevan de un lugar para el otro. Del huerto a los olivos, que es donde fue arrestado, lo llevan a la casa de Anás. ¿Tá? De la casa de Anás a la casa de Caifás. ¿Tá? Después al pretorio de Pilato. Después a la casa de Herodes. Por segunda vez luego lo llevan ante Pilato. ¿Tá? Y luego todo el recorrido del Calvario hasta el lugar de la crucifixión. ¿Tá? Fíjense la excesiva movilidad que tenía la persona, claro, porque estaba sujeto a dos jurisdicciones, tenía dos juicios. Entonces se le realizan dos procesos. A Jesús se lo somete a dos procesos. Y cada uno con sus respectivas fases. ¿Tá? El proceso religioso, que es el llevado a cabo por el Sanedrín, los romanos no entendían en cuestiones religiosas, lo dejaban a los judíos. ¿Tá? ¿Y por qué lo van a acusar los judíos? Lo van a acusar de blasfemia. El delito es la blasfemia. ¿Tá? Y luego el proceso civil romano, realizado ante el gobernador. Ahí en Judea había un gobernador. ¿Tá? El gobernador dependía del emperador. ¿Tá? Es decir, era el que gobernaba, en un proceso civil, que ahí lo van a acusar, no pueden acusarlo por blasfemia, porque a los romanos la religión judía no les va ni le viene, entonces lo acusan por incitación a la rebelión, por revoltoso.
Es un sedicioso. ¿tá? Y los romanos temían mucho a la sedición, ¿tá? A los levantamientos. Habían tenido experiencias, entonces estaban muy prevenidos con estos temas. Entonces, lo que se llama el petitum, lo que pide la parte, y la sentencia tenían que estar conformes. Es decir, si lo acusaban de una cosa, tenían que sentenciarlo por eso. ¿tá? Por eso es que se dice que blasfema. ¿tá? Tienen que inventarle de alguna manera algo. ¿tá? Es decir, para poder sentenciarlo. Pero eso es un invento, o sea, dicen que blasfema porque dice que es hijo de Dios. ¿tá? Pero él no dice que es hijo de Dios, a él le preguntan si es hijo de Dios, y él responde, ¿tá? Porque no podía mentir. Entonces cuando le dicen, eres hijo de Dios, tú lo has dicho. ¿tá? Cuando se pasa al proceso romano, ahí cambia la causa petendi, digamos, lo que se pide. Cambia el petitum. ¿tá? Ahora lo acusan no por blasfemo, ¿tá? Sino porque se quiere hacer rey, porque tiene pretensiones de rey. Pero también las acusaciones son falsas, ¿tá? Porque con eso lo quieren hacer pasar por un agitador, y no lo es. Jesús no es un agitador, Jesús es cualquier cosa menos un agitador. Fíjense, y aquí podríamos hablar mucho, no nos vamos a detener, pero simplemente le pongo un hecho del Evangelio, aquello que lo conocen todos. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿tá? Dada a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es decir, ¿por qué respondió eso Jesús? Cuando lo quieren poner a prueba a ver si paga los impuestos. ¿tá? Le preguntan de quién es la efigie que está en la moneda y dicen y él dice del César. ¿tá? Y luego paga los impuestos, manda a Pedro a que tire ahí, que pesca un pescado y que adentro va a haber una moneda para pagar los impuestos. Es decir, es cualquier cosa menos un agitador. Es decir, es respetuoso de las normas que imponen los romanos. Es decir, esa es la prueba más grande. El hecho de pagar los impuestos está hablando de una persona que respeta. El poder está ahí constituido. Entonces, tenemos dos peticiones distintas, dos petitum distintos, dos causas diferentes. Una tiene que ser para el tribunal religioso y otra para el tribunal civil. Frente a ese espectáculo, Pilato se burla, ¿tá? Porque ve que Jesús es inocente, que lo están acusando de algo que no existe. ¿tá? Y por eso se lava las manos. ¿tá? Aquí tienen al hombre. ¿tá? Eche homo. Aquí tienen al hombre. ¿tá? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿de quién es la responsabilidad de la muerte de Jesús? ¿De los judíos o de los romanos? ¿tá? Porque se pasan la responsabilidad unos a otros. ¿tá? Es decir, los judíos se la pasan a los romanos a los judíos. ¿tá? Pilato es muy claro. Pilato es muy claro. Dice, ¿qué esto lo dice está en el Evangelio de Juan. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿tá? Como diciéndole, no preguntes lo que es evidente, es un malhechor. ¿tá? Y Pilato le dice, tomadle vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Claro, porque él no ve que sea un malhechor, él no ve que sea un agitador. ¿tá? Que lo juzguen por blasfemia, entonces, que es de lo que lo acusan ellos. Dice, pero lo que pasa es que nosotros no podemos dar muerte a nadie. En definitiva, lo que los judíos quieren es matarlo. Y como ellos no tienen el poder de dar muerte a nadie, se lo pasan a los romanos para que los romanos den sentencia de muerte. ¿tá? Por eso Pilato le dice, yo no soy judío, es que yo soy judío. Le dice a Jesús, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? ¿tá? Pilato se burla, es decir, está viendo que este hombre es totalmente inocente y que lo están llevando de un lugar a otro porque lo quieren matar, pero él no quiere
En definitiva, da la sentencia de muerte porque ve que es inocente. ¿Ah? Es decir, le pregunta al gobernador, ¿qué ha hecho este hombre? Le pregunta a Jesús, ¿qué has hecho para que te traigan aquí? ¿Ah? Entonces, en realidad, a Pilato no le interesa la acusación de los judíos de que Jesús era hijo de Dios, que Jesús se decía hijo de Dios. ¿Ah? El ser hijo de Dios para los emperadores era muy corriente, porque todo emperador se creía hijo de Dios. Ya para los romanos era muy corriente considerar a una persona como hijo de Dios. El emperador era un hijo de Dios. ¿No? Y además, ni a Pilato ni a ningún romano le interesa la religión de los judíos. ¿No? Entonces que lo condenen por blasfemo no les importa. ¿No? Pero, ¿qué le importa a Pilato? A Pilato le queda muy bien, le importa quedar bien con el emperador, César Tiberio, porque era muy exigente con los gobernadores. Y ya le había llamado la atención a Pilato por otros asuntos. Entonces Pilato quiere quedar bien, con lo que quiere quedar bien es con el emperador. ¿Ah? Es decir, si a este hombre lo están acusando de ser agitador, lo traen ahí para que lo acuse de agitador, no quiere Pilato ser condenado él por permitir agitadores contra Roma, por declarar inocentes gente que era considerada agitadora. ¿Ah? Por eso, ¿qué hace? Se lava las manos, porque la conciencia sabe que no lo puede condenar. Pero por otro lado tampoco puede declararlo inocente, tiene miedo. Y ahí está la gran culpa de Pilato. ¿No? Es decir, lavarse las manos, porque lavarse las manos lo hace responsable. ¿No? Porque con ese gesto permite la condena. Es un pecado de omisión. ¿No? Es decir, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero tampoco lo absuelve, que podía ser. ¿No? Es decir, afirma que no tiene delito, que no ve ningún delito, pero no da la sentencia de absolución. ¿No? Que podía dar, se lava las manos. Entonces queda en una actitud que, bueno, como decimos nosotros, se lavó las manos como Pilato cuando alguien no se compromete con nada, ¿no? Entonces, ¿quiénes son responsables de la muerte de Jesús? Son responsables ambos, los romanos y los judíos. Los romanos, porque como les decía, el gobernador podía aceptar, revocar, modificar o dar sentencia nueva, o sea que tenía unos amplios poderes, tenía amplísimos poderes. ¿No? Podía aceptar la acusación que le traían, podía revocarla, podía modificarla o podía dar una sentencia nueva. ¿No? Es decir, está por encima del Sanedrín. Deja que el Sanedrín entienda los asuntos religiosos, pero los otros asuntos, como este caso, una acusación de rebelión, eso el que tiene el poder de decidir es el gobernador y el poder de dar muerte. Y él no hace nada, no hace nada. ¿No? No acepta la condena, pero tampoco la modifica ni la revoca. ¿No? Entonces, ahí hay una gran culpabilidad de Pilato en la muerte de Jesús. Y por otro lado, los judíos, porque a pesar de que Pilato dice públicamente que Jesús es inocente, ¿no? Igual lo condenan a la pena de muerte. ¿No? Como Pilato no revocó la sentencia, entonces, bueno, lo condenan a la pena de muerte. ¿No? Entonces, esto, lo que estoy hablando es un comentario general, no hemos entrado todavía en las leyes, cómo se aplicaron las leyes. ¿No? Esto es simplemente para ver, en un contexto general, la irregularidad de este proceso, ¿tá? Sobre todo el proceso judío, porque ante Pilato, en definitiva, Pilato se lavó las manos, no hizo nada. Pero las irregularidades, sobre todo del proceso judío, que es el que nos interesa a nosotros, porque es el que en definitiva lo condena. ¿Tá? Es decir, desde la detención, el juicio, la condena, la sentencia y la ejecución. ¿Tá? O sea, los 5 pasos están plagados de irregularidades en el proceso de Jesús. ¿Tá? Ese proceso ante el Sanedrín, ¿no? El proceso judío. Detención, juicio, condena, sentencia y ejecución. Se transgredieron 22 leyes procesales. 22 leyes procesales. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes establecían el modo como
el Sanedrín, que es la Corte Suprema, tenía que llevar adelante el juicio. ¿No? Es decir, con el fin de lograr la pronta muerte de Jesús, el Sanedrín viola sus propias leyes. Viola sus propias leyes. ¿No? Un verdadero despropósito jurídico, porque hoy nosotros nos escandalizamos por mucho menos, ¿no? Es decir, muchas veces vemos errores, a veces en procesos o algo, la gente se queja también, con razón y todo, pero es mucho menos. Imagínense hoy un proceso que se violaran 22 leyes. ¿No? Es decir, un verdadero, como decíamos, despropósito jurídico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque parte de una conspiración. ¿No? La conspiración liderada por el sumo sacerdote Caifás. ¿No? Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, dice claramente: entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿no? Que formaban parte del Sanedrín, se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. ¿No? Ahí está la conspiración. Todo parte de una conspiración. ¿No? Por tanto, no podemos esperar nada bueno. ¿No? Entonces, el tribunal era injusto. ¿No? Los jueces corruptos, no respetan la ley. El proceso apresurado y mal hecho. El juicio no es autorizado. ¿Está? Está en manos de personas que actúan arbitrariamente, como si ellos fueran la ley. ¿Está? Y la condena es excesiva. Entonces, todos los pasos que sigue el proceso, vemos que están plagados de irregularidades, son totalmente arbitrarios, son totalmente injustos. ¿Está? El tribunal era injusto, los jueces eran injustos, el modo como se realizó el proceso era injusto, las personas actuaron arbitrariamente, la condena es excesiva. Y como si esto fuera poco, tenemos la contribución a la maldad por parte de uno de los discípulos de Jesús, Judas, quien lo entrega, quien opera juntos con estos que conspiran. Que también acá hay un elemento muy interesante, porque Judas recibe la paga del Sanedrín del dinero del tesoro del templo. Si el Sanedrín administraba el dinero del tesoro del templo. Ese dinero estaba destinado, entre otras cosas, a los sacrificios. Los sacrificios que se realizaban en el templo. Por tanto, estos que de alguna manera pagan a Judas para la entrega de Jesús, están pagando por un sacrificio. Claro, sin darse cuenta que ese sacrificio va a ser el sacrificio para, desde la fe, ¿no? Desde nuestra fe cristiana, va a ser el sacrificio más perfecto, el sacrificio eterno, porque es el sacrificio del Hijo de Dios. En definitiva, los judíos conspiraron contra Jesús, quisieron hacer el mal, hicieron mucho mal, pero en definitiva contribuyeron a que Dios realizara su plan, de que su Hijo fuera sacrificado por la salvación de todos los hombres. Es decir, ellos no sabían, no tenían conciencia de que estaban, en definitiva, pagando un sacrificio, pero el sacrificio nuevo, definitivo y eterno, el sacrificio de la nueva iglesia. Ese dinero luego Judas lo devuelve. Cuando se arrepiente de lo que hace, lo devuelve. Y los jefes de los sacerdotes no lo aceptan. No lo aceptan, ¿por qué? Porque no se podía volver esas monedas al tesoro del templo. Dice Mateo, por ser precio de sangre. Ese dinero estaba manchado, ese dinero era de sacrificio, no podía volver al tesoro del templo. Y hay algo más que es interesante. Lo que arreglan con Judas son 30 monedas de plata. Ese era lo que se entregaba por un esclavo. O sea que a Jesús es vendido como un esclavo. Dice el libro del Éxodo, parte de la ley. Dice, si el buey cornea a un siervo,
o a una sierva, un esclavo, se pagarán 30 monedas de plata al dueño de ellos y el buey será apedreado. Fíjense ustedes que el precio que se paga por Jesús es el precio de un esclavo. Pero por otra parte también está la profecía de Zacarías, del profeta Zacarías, que dice, yo les dije, si os parece bien, dadme mi jornal, si no, dejadlo. Ellos pesaron mi jornal 30 monedas de plata. Yahvé me dijo, echadlo al tesoro, esa lindeza de precio en que me han apreciado. Tomé pues las 30 monedas de plata y los eché en la casa de Yahvé en el tesoro. ¿No? También hay una profecía que dice que eso se tenía que cumplir. Es decir, esas 30 monedas eran la paga por el sacrificio del Mesías, del Hijo de Dios. Bien, vamos entonces a las leyes que se transgredieron en el proceso religioso judío, a las 22 leyes que se transgredieron. ¿No? Primero, no debía haber ninguna detención por parte de las autoridades religiosas, ¿tá?, que habían sido afectadas por un soborno. O sea, no se debía apresar a nadie mediante un soborno. ¿Tá? Lo dice el libro del Éxodo también, y no aceptará soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras de Dios. Es decir, no podía haber una detención mediando un soborno. Y esto es clarísimo, hay un soborno. ¿Tá? Segundo, no debía haber ningún paso del proceso penal después del atardecer. ¿Tá? Es decir, no se podía hacer nada al caer la tarde. Dice, deja una ofensa capital ser juzgado durante el día, pero suspéndalo por la noche. Eso dice la Mishnah. ¿Tá? Esa tradición oral que decíamos de la ley. ¿Tá? Es decir, la Mishnah es muy clara. No puede ser juzgado nadie, todos tienen que ser juzgados en el día, la ofensa capital, todos tienen que ser juzgados en el día. Suspendan el juicio por la noche. ¿Tá? Y acá el juicio se realiza de noche. ¿Tá? Es decir, a Jesús lo prenden al atardecer, en la noche, y se realiza todo de noche. ¿Tá? Tercero, a los jueces, los miembros del Sanedrín, no se les permitió participar en la detención. ¿Tá? Que debían participar en la detención. Dice, entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Ah? Es decir, el modo como lo detienen no es el que corresponde. ¿Ah? Es decir, tenían que haberlo detenido los miembros del Sanedrín. 4. Cuarta ley transgredida. No debía haber ningún proceso judicial antes del sacrificio de la mañana. ¿Tá? El proceso se suspendía durante la noche, a la mañana se realizaba el sacrificio en el templo y luego continuaba. ¿Tá? Sin embargo, acá el proceso, como decíamos, se va a realizar todo de noche, antes del sacrificio de la mañana. ¿Tá? Quinto, no debía haber juicios secretos, sino públicos. El juicio acá fue secreto. ¿No? Sexto, el proceso judicial por el Sanedrín solo podía llevarse a cabo en el salón de la sentencia del recinto del templo. Los juicios eran en el templo, en el llamado salón de la sentencia. ¿No? Y fíjense que ya dijimos toda la movilidad de que es objeto Jesús, lo llevan para todos lados. ¿No? Es decir, en todos lados se desarrolla el juicio. ¿No? Séptimo, el procedimiento debía ser primero la defensa y luego la acusación. Aquí lo que existe es la acusación. No hay posibilidad de defensa, ni antes ni después. Octavo, todos pueden argumentar en favor de la absolución, pero no todos pueden argumentar en favor de la condena. Esto estaba prohibido, que
los 71 miembros de Sanedrín unánimemente condenaran a alguien, porque eso quería decir que estaban conspirando. De 71 personas, todos no pueden estar de acuerdo. Alguien, naturalmente, en cualquier juicio, alguien debe estar en contra, por lo menos debe cuestionar la cuestión. Y aquí es clarísima la conspiración, hay una regla, está todo armado, porque no pueden condenarlo los 71. 9. Debía haber 2 o 3 testigos, y el testimonio tenía que estar de acuerdo en todo detalle. Eso lo dice el libro del Deuteronomio. ¿Tá? Que cuando se juzgue a alguien, que tiene que estar acompañado por el testimonio de 2 o 3 testigos con un juicio que sea conteste, que estén de acuerdo, ¿no? Muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos claramente cómo se desarrollaban a veces esos juicios, ¿no? Se llamaba a 2 testigos aparte, a ver si declaraban lo mismo, ¿tá? Para ver si mentían o no. Bueno, acá no hay ningún testigo. Acá no se llama ningún testigo. 10. No debía haber ninguna disposición del acusado a declarar contra sí mismo. ¿Tá? Y acá Jesús lo incitan a que declare contra sí mismo. Le están diciendo que tiene que decir que es el Hijo de Dios. ¿Tá? Y Jesús en ningún momento blasfema. Eso yo hoy lo dije, lo vuelvo a repetir porque no sé si terminé la idea. ¿Por qué no blasfema en ningún momento Jesús? Porque para blasfemar había que nombrar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Y Jesús lo único que dice es, tú lo has dicho cuando le dicen, tú eres el Hijo de Dios, sí, tú lo has dicho, pero Él no nombra en ningún momento a Yahvé. ¿Tá? Entonces, técnicamente no se consuma la blasfemia. ¿Tá? Jesús sabe, ¿tá?, qué debe responder y qué debe callar. Por supuesto que lo sabe. Entonces, el acusado no debía declarar contra sí mismo, por eso Jesús se calla, en el momento se calla. ¿Tá? 11. Al sumo sacerdote se le prohibía rasgar sus vestiduras. El rasgar las vestiduras era un signo muy propio del Antiguo Testamento, de los sacerdotes, que se rasgaban las vestiduras en signo de que se escandalizaban, ¿tá?, por alguna acción. ¿Tá? Es decir, y luego incluso había gestos de penitencia para reparar eso, ¿no? Entonces, el rasgarse las vestiduras es un signo de una gran afrenta, estar frente a un gran pecado. Pero sin embargo, en estos juicios no se permitía rasgar las vestiduras. No se le permitía al sumo sacerdote rasgar las vestiduras. Y aquí, sin embargo, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. 12. Las acusaciones no pudieron originarse con los jueces. Es decir, los jueces no podían acusar. Los jueces lo que podían hacer era investigar las denuncias, como hace hoy un juez. ¿No? Un fiscal, el fiscal, pero es lo mismo. Bueno, es decir, los jueces no podían acusar. Aquí ellos acusan y juzgan, por eso es totalmente corrupto. Es decir, ellos tenían que recibir la denuncia que se interponía ante ellos e investigar. ¿No? Aquí no, aquí ellos son los que acusan. Aquí está lo que yo les decía, la 13. La acusación de blasfemia era válida solo si el nombre de Dios en sí fuera pronunciado. Jesús no pronuncia nunca el nombre de Yahvé, que era un nombre que no se podía pronunciar. Entonces, Jesús no lo hace nunca eso. Por tanto, no puede haber acusación de blasfemia. Una persona no podía ser condenada basándose únicamente en sus propias palabras. ¿Tá? Aquí no hay testigos, no hay acusadores, simplemente lo condenan porque Jesús dice, tú lo has dicho. Es decir, bueno, dice, tú eres el Hijo de Dios, sí, tú lo has dicho. Para eso he venido. ¿Tá? Y habla de del reino que ha venido a traer, pero, o sea, no podían condenarlo solo con eso. ¿Tá? 15. El veredicto no podía ser anunciado en la noche, solo durante el día. Volvemos a lo mismo, en la noche se interrumpía todo. No podía ser proclamado un veredicto, darlo en la noche. Tenía que ser en el día después del sacrificio de la mañana. 16. En el caso de la pena de muerte,
el veredicto de culpabilidad no podía ocurrir al mismo tiempo, sino que debía estar separado al menos 24 horas. ¿Tá? Es decir, el veredicto de la pena tenía que estar separado al menos 24 horas. Y aquí fíjese que se da el veredicto y inmediatamente la pena capital se lo crucifica. Sucede al mismo tiempo. 17. La votación a favor de la pena de muerte tenía que ser hecha por el recuento individual, empezando con el más joven. ¿Por qué? Porque para que no se viera influenciado por los más ancianos. Votaban primero los jóvenes y luego los ancianos. Acá no hacen nada. ¿No? Es decir, acá no hay tal cosa. 18. La decisión unánime de culpabilidad demuestra la inocencia, ya que es imposible para 71 hombres estar de acuerdo sin haber conspirado. Ya lo que decíamos hoy. Es decir, la unanimidad es signo de conspiración. 19. La sentencia solo podía ser pronunciada 3 días después del veredicto de culpabilidad. Y aquí se da todo junto. Fíjense en lo que decíamos hoy. Lo que habíamos visto antes. La pena capital tenía que ser 24 horas después del veredicto. Y el veredicto tenía que ser, como dice acá, 3 días después de la sentencia. ¿Tá? Sentencia. A los 3 días el veredicto, ¿tá? Y a las 24 horas la ejecución. ¿Tá? De 4 días. Tiene que haber. Es decir, dan ¿cómo es? El veredicto, la sentencia, el veredicto de culpabilidad, a los 3 días la sentencia y al día siguiente, a las 24 horas, se ejecuta. Y acá, como decíamos, se da todo junto, veredicto, sentencia y ejecución. Y tenía, como digo, que mediar 3 días entre el veredicto y la sentencia y un día más de ejecución. 20. Una persona condenada a muerte no podía ser golpeada o azotada de antemano. Y a Jesús lo flagelan antes de la sentencia. 21. Los jueces estaba establecido que debían ser humanos y amables. Acá de eso no hay nada. Ni humanidad ni amabilidad, todo lo contrario. Si lo azotan. 22. Ningún juicio se permitía en la víspera del sábado o en un día de fiesta. Eso lo dice la Misná también. Dice, no juzgará en la víspera del sábado ni en ningún festival. Y acá estamos nada más y nada menos que en la fiesta más importante de los judíos, que era la Pascua. Por eso Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Está? Es decir, no podía celebrarse ningún juicio en la víspera de una fiesta, y acá estamos en plena celebración de la Pascua, en la víspera de la Pascua. Entonces, ahí tenemos 22 leyes que el Sanedrín violó abiertamente. ¿Tá? Entonces, más o menos es el proceso a Jesús. ¿Tá? Como decíamos, proceso plagado de irregularidades, arbitrariedades, que atentan contra toda justicia y contra toda dignidad de la persona, ¿no? Pero en definitiva, principalmente atentan contra la verdad. Atentan contra la justicia y contra la dignidad porque atentan contra la verdad. Volvemos a lo que decíamos al inicio. El derecho, tanto ayer como hoy, antes que la justicia, debe aspirar a la verdad. ¿Tá? Sin verdad no hay justicia. ¿Tá? Es decir, sin verdad no hay posibilidad de darle a cada uno lo que le es debido. Eso es justicia, darle a cada uno lo que merece. Pero si no llegamos a la verdad, no hay, ¿no? No hay posibilidad de justicia. Por eso, igualmente, a la vista de este juicio, igual como cristianos, tenemos que agradecer, en definitiva, por lo menos desde la fe, que la justicia de Dios no es corrupta ni arbitraria como la justicia de los hombres, ¿no? Por eso que muchas veces la gente, ante la injusticia humana, dice, bueno,
ya Dios nos juzgará. Confiamos en eso, ¿tá? Que ante esos fallos tan garrafales y esas arbitrariedades, esos atentados a la dignidad y a la verdad de la persona, bueno, tenemos, por lo menos desde la fe, el recurso a que Dios es perfectamente justo, que su justicia no es corrupta ni arbitraria. E incluso, y esto es lo que sucede con el juicio a Jesús, de la injusticia, Él es capaz de sacar paz, de traernos la paz. Lo que dice el profeta Isaías, Él soportó el castigo que nos trae la paz, ¿no? Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, bueno, más o menos era esto lo que quería compartir con ustedes. Si quieren, estuvieron muy en silencio, no sé si no sé, tienen alguna duda o que quieren comentar algo, porque tampoco esto se trataba de una conferencia, sino una charla, así lo titulamos para, ¿cómo es? Para intercambiar también, ¿no? Por eso, si alguien quiere expresar algo, no sé si ¿qué les pareció? Si... Buenas noches, hola, Giovanna es mi nombre, ¿cómo están? Hola Giovanna, ¿cómo está Chile? Tanto tiempo. Acá en cuarentenados todos, en realidad, pero bien, bien, gracias a Dios, bien. Muchas gracias por la exposición, un gusto, la verdad. Yo quería hacer hincapié en que el sistema era corrupto en sí, porque no sé si con la particularidad de Jesús se dieron estos ítems, estas 22 disrupciones de la misbah, o no sé cómo se pronuncia en hebreo bien, pero el sistema era corrupto debido a que a los otros que estaban condenados con Jesús también pasaron por lo mismo. Totalmente. Sí, estamos en un sistema corrupto, en un sistema, digamos, ahí donde tampoco Israel y Judea, el pueblo judío, digamos, tampoco es libre, está ocupado por el Imperio Romano. Es decir, y esas situaciones de falta de libertad nunca son buenas, ¿no? Ni son lícitas tampoco. Entonces, digamos, sí, totalmente. Lo que tiene bueno esto es ordenar un poco el proceso, ¿no? Y decir, bueno, siempre fue injusto, bueno, pero ¿en qué consistió esa injusticia, ¿no? Entonces, bueno, conocer el contexto, conocer un poco lo que era el proceso y comparar, ¿no? Sí, Miguel. Está silenciado. A ver. Ahora. Está silenciado. Ahora sí puede hablar. Bueno, yo tengo dos dudas. Para mí la exposición es clarísima y los 22 puntos son clarísimos. Me llaman dos cosas, quería preguntarle, que no me quedaron claras. Primero, el Sanedrín podía decretar la muerte, pero no podía dictar sentencia ni ejecutarla. Claro, en definitiva ellos no podían dar sentencia de muerte. Podían juzgar, pero no podían dar sentencia de muerte o no podían sentenciar. No podían dar sentencia de muerte. Podían sentenciar, porque todos los asuntos religiosos los trataban ellos y sentenciaban. No podían sentenciar la pena capital. Y la segunda es... de los romanos. Es sorprendente que no haya ningún tipo de apelación o de defensa en ningún momento del proceso oral o escrito, ¿no? Porque lo menos que se puede hacer es recurrir, me parece a mí, ¿no? Que ningún sistema de apelación en el siglo I me parece una cosa, sobre todo cuando los jueces tienen que ser humanos y comprensibles. De hecho, la vía de apelación, a los testigos, todo, pero no se utilizó ahí se saltearon todo. Bueno, un juicio que lo hace... existía la apelación. Uno de los puntos era eso. Es decir, que no se podía, más que apelación, defensa. ¿Tá?
Por supuesto que luego la defensa incluía la apelación también, por supuesto, pero defensa y testigos. No se podía hacer un juicio acusando a unos sin testigos. No, de eso está clarísimo. Una Y la manga defensa no se podía acusar. para todo. Pero digo, lo de la apelación, digo porque Claro, me parece que cuando hay unanimidad de todos, claro, por lo menos el que apela dirá, bueno, pero vamos a hacer el voto sí, que opinen cada uno, yo qué sé, no sé, sí, cualquier sí, otra sí. cosa. Había, es decir, porque había defensa, entonces, sí, sí. El tema que ahí se hizo todo como no debía ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Este, Gabriel. sí, sí, vale. Bueno, primero gracias por la exposición, que queda claro, la verdad que uno, digo, ha leído, pero verlo así claramente, las 22 leyes que fueron irrumpidas, y se ve claramente que hay una falta de garantía en el debido proceso, ¿no? Totalmente. Esto que tenemos el bloque de constitucionalidad acá en Uruguay, y bueno, y todo lo que nosotros vemos y sabemos que notoriamente se ve acá, eh, a falta del debido proceso y el estado de indefensión de Jesús, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. O sea, el proceso totalmente corrupto, los jueces corruptos, todo se hizo todo mal. Es decir, todo justamente porque lo que querían era condenarlo. Por eso un proceso se hace de noche, a las corridas, para crucificarlo cuanto antes. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo. Sí, No, nada, quería compartir algo. Yo imagino que hasta dónde lleva la envidia, ¿sí? Porque lo que le movió fue mucho eso, al ver que Jesús con su carisma movía a multitudes, ¿no? Y como la mayoría del pueblo, en un pueblo que estaba ya este, mal, porque no podía ser totalmente libre al estar bajo el manto de los romanos, ¿no? Y me imagino hoy un pueblo que sería a lo que llamaríamos dictadura, ¿no? En un pueblo en una dictadura. Entonces, también veía cómo el pueblo en realidad quería a Jesús, ¿no? Y cómo esta minoría de personas que nos tienen que representar en la fe y en las leyes sagradas, este, termina dividiendo, ¿sí? Pero esa división es muy dispar, porque la mayoría del pueblo quería a Jesús y era una minoría paga que gritaba en contra de él y que después terminan en muchos casos arrepintiéndose, ¿no? Según no las escrituras, sino la tradición oral que se fue compartiendo, ¿no? Qué importante es cuando en los credos, en las iglesias, el poder que genera el estar delante del pueblo, ¿no? Y qué importante es poder estar firme en la fe nosotros desde abajo, por así decirlo, para saber qué está bien y en qué momento realmente protestar y mostrar de que aunque fueron elegidos por el pueblo o por Dios estas personas, ¿sí? Ellos deben representar a Dios en la tierra, y si ellos no representan eso, entonces somos nosotros los que tenemos que, por así decirlo, decir basta, ¿no? Esto no va, ¿no? sí, Pero bueno, son cosas que se van repitiendo muchos en la historia, pero justamente porque la humanidad está como corrompida también, ¿no? totalmente, totalmente así.
Aquí Álvaro, que creo que salió, ya, recién salió, puso, bueno, excelente la conferencia, lo corrupto del proceso creo que no es algo muy conocido, para mí fue una novedad. Sería bueno que la conferencia quedara colgada para difundirla. Sí, va a quedar colgada en un canal de YouTube que está a mi nombre, Gabriel González Merlano, pero está unido a la página web también se puede entrar desde la página web del instituto. ¿Tá? La página web del instituto ustedes la tienen ahí al pie del correo electrónico, ¿no? Cuando se le mandan los correos electrónicos, al pie está ahí el Facebook y la página web. Por la página web se puede entrar al canal de YouTube, si no entran directamente Gabriel González Merlano. Ahí va a estar colgado esto. También en la página web está un artículo sobre esto, o sea, el mismo contenido pero en artículo, en 2 partes, que fue incluso publicado en un diario. Entonces está ahí la publicación en 2 partes. En la página web ustedes entran a la parte de derecho canónico, donde dice notas, no en los libros ni en los artículos, sino dice notas, notas y estudios, que dicen derecho canónico. La página web tiene 2 partes, derecho canónico y derecho religioso. Ahí está colgado también para el que lo quiere tener. ¿Tá? Muy bien. Bueno, si no hay nada más, el 15 de abril, si no recuerdo mal, el 15 de abril va a haber otra conferencia, no la voy a dar yo, la va a dar un sacerdote doctor en teología bíblica, también sobre un tema de relación tipo jurídico, o sea, va a tomar un tema, un poco el tema del reino de Dios desde el punto de vista jurídico. Ya les va a llegar a ustedes la comunicación, la invitación. Están todos en la base de datos, así que les va a llegar, va a ser el 15 de abril. ¿Sí? Después también le va a llegar de los otros cursos que vamos a comenzar, esos ya son de derecho matrimonial, y eso vamos a hacer algunos de los mismos que se hicieron el año pasado para quien no lo hizo, y otros de profundización. ¿No? Así que bueno, por ahora, pero cada vez que lancemos algo se le va a ir informando. ¿No? Ustedes han de haber recibido una comunicación también que lanzamos a comienzos de marzo de todas las actividades que teníamos proyectadas para el primer semestre. Bueno, ahora ya, a medida que vayamos realizando cada una, las vamos difundiendo y se las vamos haciendo llegar. Bien, bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, padre. Muy interesante. Bueno para este momento, para esta semana. Muy bien, bueno, me alegro. Que pasen bien, entonces, y nos vemos en alguna otra oportunidad. Gracias, padre. Gracias. Muchas gracias. Pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, buena Semana Santa para todos. Igualmente, felices Pascuas. Gracias igualmente.